Oremos, oremos. Padre Santo, tú eres el que nos da todo don que es bueno, que es digno de ser dado por ti. Te damos las gracias, Señor, que tú eres santo, tú eres el Dios Todopoderoso, quien conoce el final desde el principio. A veces no comprendemos las razones por las que cosas suceden cuando suceden, pero son para el bien nuestro y para que tú te glorifiques siempre. A veces tenemos malentendidos, dolores, a veces tenemos alegrías y cosas buenas que pensamos que son cosas buenas, pero son cosas que siempre son para nuestra edificación. Te pedimos que esta noche nos ayudes, Señor, a comprender las verdades de la Biblia y que siempre tú tengas el honor y la gloria. Por siempre. Amén. Amén, hermanos. Bienvenidos a esta nueva emisión del estudio bíblico del Catecismo Mayor de Westminster. En la noche de hoy con la pregunta número 47, que como hemos estado advirtiendo desde la semana pasada, todas las preguntas del catecismo que vayamos desarrollando desde la pregunta 46 hasta la pregunta 56 tienen que ver con el tema general, las obras del mediador. Por eso es que la semana pasada estuvimos hablando, o la pregunta consistía en qué consiste el estado de humillación de Cristo, es decir, de nuestro mediador. Y la pregunta de hoy, que es la 47, habla de cómo se humilló Cristo a sí mismo en su concepción y nacimiento. Seguidamente, la próxima semana, Dios mediante, estará respondiendo cómo se humilló Cristo a sí mismo en esta vida. Todas estas preguntas van a ser desarrollos particulares específicos de las obras del mediador, el único mediador que tenemos los hombres ante Dios, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en la noche de hoy vamos a estar pues desarrollando esta pregunta número 47, déjeme ver. Eh, Aquí parece que no la tengo, déjeme aquí, comparto, esperen un momentito. Ajá, aquí está. Tenemos entonces la pregunta número 47 que vemos ya en pantalla. Y que dice lo siguiente, vamos a estar nuevamente haciendo repetición de la misma. Me indican, hermanos, la apreciación de manera clara de lo que está puesto en pantalla. Sí, está bien. Ok, muy bien. Entonces, la pregunta número 47 dice, ¿cómo se humilló Cristo a sí mismo en su concepción y nacimiento? Es importante, hermanos, y creo que eso ya se ha estado diciendo de manera bastante repetitiva, que para los estudios bíblicos y sobre todo
con la metodología del catecismo, es importante que podamos entender tanto lo que quiere decir la pregunta como lo que refleja la respuesta del mismo catecismo. Entonces, tenemos que, en primer lugar, hermanos, decir que la pregunta número 47 está hablando del cómo ese estado de humillación de Cristo que vinimos viendo la semana pasada, cómo se da en la concepción y nacimiento de Cristo. Nosotros tenemos que entender estas palabras que aquí está dándose, porque hablar de concepción y nacimiento habla precisamente de lo que es, en términos humanos, parte de lo que es el proceso biológico, tanto de reproducción y posterior desarrollo y si hablamos en términos biológicos, hermano, del embrión, posteriormente del feto, y ya ha terminado la etapa esa fetal, el nacimiento, la expulsión de ese feto, el cual ve la luz y nace. Entonces, Cristo nuestro Señor, que es la segunda persona de la Trinidad, se humilló al pasar por estos procesos, concepción y nacimiento. En ninguna parte de la historia del trato de Dios con los hombres, Dios había hecho esto. Lo hizo precisamente en el momento del cumplimiento de la venida o de la materialización de la venida de Cristo para estar entre los hombres. Por lo tanto, hermano, esto tiene que verse como que Dios toma la naturaleza humana. Entonces, ¿cómo se humilló Cristo a sí mismo en su concepción y nacimiento? Precisamente habla de esto. Y la respuesta, mis estimados hermanos, todavía más importante que podamos comprender la semántica, lo que quiere decir totalmente la respuesta, y dice, Cristo se humilló a sí mismo en su concepción y nacimiento, en que siendo el Hijo de Dios desde toda la eternidad y estando en el seno del Padre en la plenitud del tiempo, le agradó llegar a ser el Hijo del Hombre, hecho de una mujer de humilde condición y nacido de ella, con diversas circunstancias mayores que un simple abatimiento. Esto es interesantísimo, hermano, porque primeramente se explica en esta respuesta ese proceso o mecanismo de humillación que se dio en Cristo en su concepción y nacimiento. Y lo empieza diciendo en que siendo hijo de Dios. Aquí apela el término hijo de Dios, hermanos, a la naturaleza divina de Dios. Es como vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, que dice que el cual siendo en forma de Dios. Bueno, en que siendo el Hijo de Dios precisamente alude a esa naturaleza divina o a la deidad que tenía Cristo. Entonces, en que siendo el Hijo de Dios desde toda la eternidad y estando en el seno del Padre, en la plenitud del tiempo, llega un momento en que hay una plenitud, se completa el tiempo, le agradó llegar a ser
hijo del hombre, de hijo de Dios, en la plenitud del tiempo, llega a ser hijo del hombre, hecho de una mujer de humilde condición y nacido de ella, con diversas circunstancias mayores que un simple abatimiento. O sea, ese cambio o esa transición de hijo de Dios a hijo de hombre se da en el vientre de una mujer de humilde condición. Ya de por sí, hermanos, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo se haya humanado de hijo de hombre, de hijo de Dios a hijo de hombre, ya es un aspecto bastante grande con respecto a esta humillación. Pero no solamente eso, sino que se humilló todavía más utilizando un medio humano humilde, de los más humildes, de humilde condición. Y entonces nace de ella. Y termina diciendo esta respuesta con diversas circunstancias mayores que un simple abatimiento. Me permiten un momentito, hermanos, que voy a buscar unos documentos acá. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí, mis estimados hermanos? Vemos aquí un aspecto del estudio de la Biblia que tiene que ver con las obras del mediador, tiene que ver con la humanación de Dios, tiene que ver con la doble naturaleza de Cristo y tiene que ver, hermanos, con muchas otras cosas más desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico, que es importante que nosotros como cristianos aprendamos, conozcamos, manejemos y consolidemos en nuestras mentes y corazones. Vayamos pues a ver las referencias bíblicas que están aquí a continuación y voy a pedir la ayuda de ustedes, hermanos. Voy a pedirle al hermano Jairo que por favor nos esté leyendo Juan capítulo 1, versículos 14 y 18. El Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 14 y 18. Y que el hermano Reinaldo, yo le voy a indicar, hermano, cuando puede leerlo, pero nos esté leyendo Gálatas 4, 4. Y posteriormente voy a estar leyendo yo Lucas 2:7. La primera referencia tiene que ver con que Cristo, siendo desde toda la eternidad el Hijo de Dios, se hizo hombre. Y la base bíblica está en Juan capítulo 1, versículos 14 y 18. ¿Podrá leerlo, hermano Jairo? Sí, hermano, permítame. Del 14 al 18. Sí, hermano, lea del 14 al 18. Dice la palabra del Señor. Entonces las palabras... Ok, déjenme buscarle la versión del 60. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jairo. Entonces aquí esta referencia de que Cristo, siendo desde toda la eternidad el Hijo de Dios, se hizo hombre, lo vemos claramente reflejado en los versículos 14 y 18, en donde se dice que aquel verbo, y nosotros sabemos que la expresión verbo que tenemos en castellano o logos que tenemos en el griego o aún en otras traducciones al castellano donde aparece el término en mayúscula palabra, se refiere a la deidad. Y vemos que ese verbo, ese logos, esa palabra fue hecha carne y describe que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esto precisamente lo está diciendo uno de los apóstoles que fue testigo presencial de eso. Y en el versículo 18 dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué se da esta expresión? Precisamente porque nadie ha visto al Padre de manera directa. En el Antiguo Testamento se hablaba que quien estaba frente a la gloria de Dios y osaba mirar, quedaba frito, calcinado o quedaba derretido como una cera en medio del calor. Pero que nosotros hemos visto a Dios, al Padre, observando al Hijo unigénito que precisamente en esta época estaba encarnado. Se había hecho. Entonces, la segunda referencia dice en la plenitud del tiempo, Cristo se hizo hombre y nació como un niño. Hermano Reinaldo, por favor, nos puede leer Gálatas 4:4. Dice así la palabra de Dios en Gálatas 4:4. Dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Aquí se habla que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cuando se cumplió el tiempo que tenía que cumplirse, que el que Dios ya había designado para darse este hecho, entonces envió a su Hijo como naciendo de una mujer y naciendo bajo la ley, en la plenitud del tiempo. Cristo se hizo hombre y nació como un niño. Y la última referencia es la que dice que nuestro Salvador nació de una mujer de humilde condición, bajo circunstancias que van más allá de un abatimiento ordinario. Y esto lo vemos en San Lucas, capítulo 2, versículo 7, en el que dice lo siguiente, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Curiosamente, nuestro Salvador nace de una mujer y nosotros sabemos que él nació a través de María la Virgen, nació en Belén de Judea. Sin embargo, este versículo 7 del capítulo 2 dice que lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El hecho de mencionar pañales, pesebre, y que no había lugar para ellos en un mesón, precisamente habla de la condición humilde del medio humano que utilizó Dios para traer a luz, para que naciera Jesucristo nuestro Señor. Quisiera compartir con ustedes, hermanos, antes de
ir al desarrollo mismo de lo que son las preguntas del comentario, algunas notas hermenéuticas que pude encontrar para precisamente presentar este estudio en esta noche. Cuando hablamos en la primera referencia, hermanos, de que Cristo, siendo desde toda la eternidad el Hijo de Dios, se hizo hombre y habiendo leído precisamente los versículos 14 y 18 del Evangelio según San Juan, ver lo siguiente, hermano. Es interesante lo que vamos a ver acá. Y en el versículo 14, vuelvo y leo, hermano, vuelvo y leo, dice que, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice lo siguiente, esta nota hermenéutica, que en el versículo 14, en la zona donde Juan vivía, el escritor del Evangelio, se diseminaba una enseñanza errónea que negaba que el Mesías había venido en carne. Yo pregunto, hermanos, porque sé que ustedes lo saben, ¿cómo se llamaba ese error que negaba que el Mesías o que Cristo había venido en carne? ¿Cómo se llamaba ese error? Bueno, eso son los gnósticos. El gnosticismo, correcto. Muy bien, hermano Jairo. Separando así al Jesús terrenal del Mesías celestial. Y precisamente este comentario, esta nota hermenéutica, nos lleva a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente. Primera de Juan 4, versículos del 1 al 3, y dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Miren, hermanos, esto es interesante, y por eso consolidar la enseñanza de que Cristo se humilló a sí mismo en su concepción y nacimiento es tan importante que nosotros la afiancemos, porque así evitamos que resurja una herejía antigua que es el gnosticismo. Y quisiera también compartir con ustedes, hermanos, algo breve de lo que es el gnosticismo y los escritos que los gnósticos hacían correr de manera popular en esos tiempos. Y como bien dice la nota hermenéutica aquí, había una enseñanza que se diseminaba. Y durante el siglo I, la fe de los cristianos se vio duramente confrontada por la presencia de personas provenientes del gnosticismo. Uno de los movimientos gnósticos del periodo en que se escribió Primera de Juan fue el cerintianismo. Esta era una doctrina gnóstica, es decir, negaba que Jesucristo había venido en carne, llamada así por Cerintio, quien enseñaba que Jesús y Cristo eran dos seres distintos. Según esta creencia, Jesús no nació de una virgen, sino naturalmente, mientras que Cristo fue un espíritu que vino sobre Jesús en el momento de su bautismo y que lo dejó antes de su crucifixión. ¿Qué decía el cerintianismo, hermanos? Que Jesucristo no nació de ninguna virgen, que ya María no era virgen, que un hombre por ahí, posiblemente José o cualquier otro, la había agarrado al lado
preñó, la embarazó y Jesús nació como un hombre normal. Y que en el momento que Jesús se bautiza en el río Jordán por Juan, bueno, el espíritu del Mesías o el espíritu de Cristo se apodera de su cuerpo. Entonces, no consolidar la creencia que nos está tratando de afianzar el catecismo en este momento es permitir que doctrinas gnósticas y sobre todo la que tiene que ver relativamente con esta dualidad que es el serintianismo resurja. Estas ideas, tanto el serintianismo como las otras gnósticas, se difundieron por medio de varios escritos gnósticos conocidos como evangelios apócrifos. Y se les dio el nombre de evangelios porque tenían semejanza con los 4 que hablaban de Jesús y de sus enseñanzas, pero diferían de estos porque no eran utilizados para la proclamación de las buenas nuevas. Es decir, el gnosticismo no tenía el menor interés de anunciar las buenas nuevas de salvación, el plan de Dios, la consumación del plan de Dios para beneficio del hombre que creyera, sino más bien estar diciendo tonterías como que el conocimiento se obtenía de una manera superior y que eso tenía que verlo usted rebuscando entre líneas en los escritos y poder obtener el conocimiento ese. Pretendían contener palabras ocultas solo comprensibles por los iniciados en las escuelas gnósticas. Estos escritos contenían supuestos mensajes de Jesús que eran secretos y no revelados a todos. Por eso se explica que para algunos cristianos de la época fuera atractiva la presencia de estos maestros y falsos profetas en medio de la iglesia. Pero créanme, hermanos, que si una doctrina como el serintianismo o cualquier otra doctrina gnóstica resurge, es porque va a encontrar atractivo en personas que hoy en día no estén afianzadas precisamente en la enseñanza bíblica respectiva de este tema. En Nag Hammadi, en 1945, apareció una amplia colección de códices antiguos que contienen enseñanzas gnósticas. Tanto ayer como hoy, estos escritos son utilizados para fomentar la idea de que la enseñanza cristiana en la confesión de fe de los apóstoles, plasmada para nosotros hoy en la Biblia, es insuficiente para conocer la revelación de Dios y por lo tanto se da lugar al mismo cuestionamiento del siglo I sobre la divinidad de Jesús y la humanidad de Dios en Cristo. Hermanos, esta enseñanza y sobre todo la que expresa el Evangelio según San Juan y obviamente las cartas circulares, primera, segunda y tercera, tienen como intención precisamente de rebatir la enseñanza gnóstica. De hecho, ustedes por eso es que pueden ver que el Evangelio de San Juan es muy diferente en el enfoque de los otros evangelios llamados sinópticos, porque precisamente está tratando de rebatir esa errónea enseñanza, que como bien dice el comentarista, en el versículo 14, estaba diseminada en la región ya para la época de Juan y de Jesús. Y en el versículo 18 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan, que dice lo siguiente, hermanos, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito de Dios que está sentado, perdón, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está sentado, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El comentario que se nos vierte en este momento dice, solamente Jesús, por ser el Dios único, puede expresar a Dios en verdad. Solo Jesús, por ser Dios, puede expresar a Dios. A partir de aquí, Juan invita al lector a prestar atención a la persona de Jesús
pues en él podrá conocer la humanidad y el verdadero ser de la divinidad. Toda idea de Dios que no pueda verificarse en Jesús carece de valor. Jesús, el Dios hombre, hace presente al Padre y es la única fuente para conocerlo como es. Por eso que este versículo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cuándo le dio a conocer? Cuando estuvo entre los hombres. Y el testimonio que nosotros tenemos de la Biblia es que es así. Al Padre jamás lo llegaremos a conocer si por el testimonio de la Biblia tampoco nosotros entendemos y conocemos al Hijo. Y muy interesante todo esto. Cuando vamos entonces a la segunda referencia bíblica, perdón hermanos, si hay algún comentario pueden hacerlo. Si no, continuamos entonces. Bueno, hermano, yo solamente puedo decir que el tema del gnosticismo y todo lo demás también trajo consigo más adelante, creo que en el cuarto siglo, leí por ahí, que nació una secta cristiana llamada adopcionista o el adopcionismo, que es diferente al monarquismo adopcionista. Entonces ellos creían de que Jesús eh, tenía manifestaciones paulatinamente de Cristo, o sea, separando una naturaleza y una esencia tanto humana como la de Jesús y la divina, que en este caso sería la de Cristo. ¿Por qué ellos lo decían? Yo creo que no es una casualidad, sino porque decían de que, o afirmaban más bien, que no podía un ser humano ser Dios, y que como Dios es espíritu, entonces también Cristo debió ser espíritu. Pero lo que no comprendieron es que por las razones obvias, ese espíritu que en algún momento fue de manera, digamos, de una sola esencia, tenía que salvar a los seres humanos y obviamente tenía que ser un ser humano. Al final, vemos, como usted lo acaba de decir, de que ese cambio efectuado en la encarnación, con el tema de logos, verlo en el griego que habla de zar, en el verso 14 habla del géneto, que tiene que ver con el unigénito, y afirmando el apóstol Juan en el verso 18 acerca de que él es el mediador, él es el arche, que quiere decir principio. También tiene que ver con el telos, con el tema de que él es el único que tiene la parte mediadora. Así que tratando de entender esto, podemos ver de que Cristo, siendo un espíritu, se encarnó de manera sobrenatural y de que no podía pecar y de que era una sola persona con dos naturalezas y que tenía que salvar obviamente a los suyos. Sí, hermano Reinaldo, quisiera compartir con nosotros algún comentario. Dice, dele. ¿Qué dice, hermano? Continuamos, bien. Sí, dele. Adelante. Ok. Bien, la segunda referencia, que es la que está en Gálatas capítulo 4, versículo 4, Gálatas 4:4, que nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En
en la referencia que nosotros tenemos aquí, utiliza la expresión en la plenitud del tiempo, que es la expresión para el mismo término de cumplimiento del tiempo que aparece en las versiones del lenguaje actual, en la versión de la Reina Valera contemporánea, en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, etcétera. Esa es la expresión que aparece en la plenitud del tiempo, que es equivalente a el cumplimiento del tiempo. ¿Y qué significa esto? Plenitud del tiempo. La palabra plenitud del tiempo o cumplimiento del tiempo viene de pleromatokronos y se refiere al cumplimiento de las profecías sobre la venida del Mesías, cumplidas con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. De hecho, la palabra que se utiliza para cumplimiento es un adjetivo, que es pleroma. El verbo es pleroo y utiliza otro término que se refiere a tiempo en la Biblia. En el Nuevo Testamento hay a lo más dos, o a lo menos dos términos, a lo menos dos, pero sé que son más, términos que se refieren a lo que es tiempo. Uno de ellos es cronos y el otro es kairos, pero en la expresión plenitud del tiempo se utiliza cronos igual. Entonces, se refiere al cumplimiento de las profecías sobre su venida, pero se refiere al cumplimiento, a la terminación o al completarse todas las profecías a lo largo de una cantidad de tiempo establecida previamente para que se cumpliese. No es que se da en un tiempo indefinido y que bueno, a Dios se le antojó que ahora no, ya Dios tenía todo eso planeado. ¿Y dónde vemos casos o ejemplos de esto? Bueno, lo vemos en Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Que voy a leer, hermanos, para ustedes. Lucas 24, 27, que dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Miren, comenzando desde Moisés, un tiempo de inicio, siguiendo por todos los profetas, tiempo final, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. La plenitud del tiempo precisamente es el cumplimiento de un espacio de tiempo estipulado que se puede medir, por eso es el término cronos, para que Jesús se haga hombre y nazca como un niño. Esto es una de las cosas importantes. El otro ejemplo lo tenemos en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Y dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, en esta narración de estos dos versículos precisamente se dice que hubo un momento en que el tiempo, el cronos, terminó de cumplirse la cantidad de ocasiones que necesitaba y entonces el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En la plenitud del tiempo, mis estimados hermanos, Cristo se hizo hombre y nació
como un niño. Este es el verdadero inicio del ministerio de Jesús y se lo debe ligar con el título que tiene, mis estimados hermanos, esta parte del Evangelio dice que es el principio del Evangelio de Jesucristo. El principio del Evangelio de Jesucristo. La predicación o anuncio de los profetas está llegando a su clímax, llegó a su clímax. Ya todo está completado. El verbo pleró, que tiene relación con préroma, y no se refiere a los eventos que han sucedido, sino a la oportunidad favorable, el tiempo aceptable o propicio. El reino ya está presente, que significa que está al alcance. Está al alcance, hermanos. Todo esto, la predicación del Evangelio para el oído humano, porque el tiempo ya se cumplió. Ahora, no perdamos de vista que nosotros estamos viendo con todas estas cosas que hemos estado discutiendo hasta ahora, cómo se humilló Cristo a sí mismo, haciéndose hombre, de hijo de Dios a hijo de hombre, de verbo a estar entre los hombres, y en la plenitud del tiempo se cumplieron las profecías para que esa humillación se diera y que tuviera entonces los beneficios que tiene para el ser humano. Hermanos, este estudio que tiene que ver con este tema que presenta el Catecismo Mayor en la pregunta 47. Tiene armonía con el capítulo 8, sección 4 de la Confesión de Fe de Westminster. Y voy a leerla, hermanos. Así que usted puede buscarlo en la Confesión de Fe de Westminster y leerlo y ver la concordancia, ver la armonía. Dice así el enunciado de la sección 4 del capítulo 8 de la Confesión de Fe. El Señor Jesús asumió este oficio de muy buena voluntad y para desempeñarlo quedó sujeto a la ley y la cumplió perfectamente. Padeció inmediatamente los más crueles tormentos en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió, fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, pero no vio corrupción. Al tercer día se levantó de entre los muertos como con el mismo cuerpo en el que sufrió, con el cual también ascendió al cielo y allí está sentado a la diestra de su Padre, haciendo intercesión, y al fin del mundo retornará para juzgar a los seres humanos y a los ángeles. Esta sección de la confesión nos enseña que Cristo tomó sobre sí mismo voluntariamente el oficio de mediador. Y la asunción voluntaria de Cristo de los oficios mesiánicos o de las obras mesiánicas involucraba el estado de humillación requerido para cumplir su obra. Esto había quedado muy claro antes de su venida y tenía que estar sujeto a la humillación al experimentar el nacimiento humano. En toda la explicación que se hace de la sección 4 del capítulo 8 de la Confesión de Westminster, que habla del oficio que asumió, el oficio de mediador, que asumió el Salvador. Se dice que se hizo de muy buena voluntad y que esa buena voluntad tenía que él, de buena voluntad, estar sujeto a la humillación al experimentar
el nacimiento, y obviamente para nacer hay que ser concebido primero. Voy a leer brevemente, hermanos, algunos textos que están aquí y que dan referencia a esto. El primero está en Isaías, capítulo 7, Isaías, capítulo 7, versículo 14, y luego Isaías 9:6. Isaías 7:14 dice lo siguiente. Dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, se habla de concepción, y dará a luz, nacimiento, un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Ahí está descrito en este texto lo que acabamos de mencionar. En el capítulo 9, versículo 6, capítulo 9, 6 dice: porque un niño nos es nacido, nacimiento, se tuvo que humillar al nacer. Un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Génesis 3:15, se dice lo siguiente, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Con quién está hablando Dios? Está hablando con la mujer, con Eva. Y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. No, perdón, está hablando con la serpiente. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La que iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente era la simiente de la mujer, el que nació de una mujer y que nació bajo la ley. Y lo vemos, hermanos, descrito también con claridad en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. En Génesis 17:7 dice lo siguiente: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia será después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto Dios se lo dice a Abraham, ¿ok? Pero le está hablando de descendencia. Por lo tanto, ese descendiente que iba a tener después de muchas generaciones por pacto eterno para ser tu Dios, es precisamente el estado de humillación de Cristo al que nos estamos refiriendo en este preciso momento. El Salmo 72. Este es un salmo, el Salmo 72. Este es un salmo corto, por lo tanto podemos leerlo de manera total. Salmo 72. Salmo 72 dice: el reino de un rey justo para Salomón. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Hermanos, nosotros vamos a estar leyendo completamente esto, pero quiero que noten que al principio pareciera que se estuviese refiriendo al hijo de un rey
normal. O sea, y habla de los deberes de un rey, juzga con justicia, etcétera. Pero lo que hace ver aquí que este rey justo, del reino justo, va a hacer todos los oficios del rey de generación en generación. Entonces, se nos está hablando que hay en el proceso de advenimiento de ese ser un estado de humillación previo y que posteriormente se va a extender hasta la eternidad. Y seguimos leyendo. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerán sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Él salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas. No a redimirlo de las condiciones humanas, materiales, físicas, como normalmente se hacía en la época del Antiguo Testamento. Dice que lo va a redimir de sus almas. Y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Saba y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito el nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén. Y aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaías. Entonces vemos aquí una extensa narrativa a manera de salmo, de cántico, respecto a este Mesías, a este Cristo que precisamente tenía que estar sujeto a la humillación para poder hacer todo este acto de salvación. Y por último, hermanos, ya para luego seguir con el comentario, Hebreos capítulo 2, versículos del 12 al 17. Hebreos capítulo 2, versículos del 12 al 17. Ok, leemos. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no conoció a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del hombre. Tenía que ser semejante en todo, en haber sido concebido y en haber nacido. Qué tremendas palabras lo que la Biblia nos dice y qué tremendo apoyo que nos da también para este tema la confesión de fe de Westminster. Bien, vayamos, hermanos, a las preguntas del comentario. Si alguno tiene algo que comentar, añadir, hermanos, bienvenida la
acotación que puedan hacer. Bien, vamos a ir entonces a la primera pregunta del comentario. ¿Desde cuándo ha sido Cristo el Hijo de Dios? ¿Desde cuándo Cristo ha sido el Hijo de Dios? Es decir, aquí lo que están preguntando es ¿desde cuándo Cristo ha sido Dios? Y la respuesta es desde toda la eternidad. Desde toda la eternidad. Y siguió siendo Dios aún estando en forma de hombre. Pero lo que la Biblia dice es que no estimó eso como algo a que aferrar. Pero siguió siendo. Segunda pregunta. ¿Qué significa la afirmación de que Cristo estaba en el seno del Padre? Bien, antes de contestar esta pregunta, para nosotros, si no tenemos claro lo que puede llegar a significar las acepciones de la palabra seno, nada más podemos pensar de manera reducida que seno significa pecho. Pero hace precisamente alusión al regazo para hablar que está en la intimidad con el Padre o en la expresión con el sujeto al que se está refiriendo. Entonces, ¿qué significa la afirmación de que Cristo estaba en el seno del Padre? Y la respuesta dice, significa que Cristo, el eterno Hijo, esto es uno con el Padre. El Padre y el Hijo son de la misma sustancia, aunque son personas distintas en la Trinidad. Esto es lo que significa la expresión en el seno del Padre. Son uno, aunque son personas distintas en la Trinidad. Tercera pregunta de comentario. Dice, ¿por qué dice el catecismo que a Cristo le agradó llegar a ser el Hijo del Hombre? Bien, esta frase expresa la verdad de que Cristo se hizo hombre voluntariamente. Agradó es porque lo hizo de manera voluntaria, de su propia libre voluntad, no porque fuera obligado a ello. Hermanos, ¿tienen algún comentario, algo que agregar, algo que decir, algo que aportar? Ya esto fue, por eso fue encarnado. Era parte de su misión, de su gran plan para salvar a su pueblo. Precisamente, ajá. Es que esto de que fue voluntario, que le agradó, nos debe llevar a pensar que, bueno, precisamente es porque ya eso en el seno de la Trinidad, eso estaba ya acordado. Y si estaba acordado es porque todos estaban con agrado de que se hiciera. Y así es como usted mismo lo acaba de decir, hermano. Cuarta pregunta, comentario. ¿Cuándo Cristo se hizo hombre? Y la respuesta dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, según lo que Gálatas 4:4 dice. Cuando el término de tiempo que Dios había establecido se diera, se desarrollara, entonces ahí mismo se hizo hombre. Se dio la encarnación de Cristo. Quinta pregunta. ¿Qué significa la expresión el cumplimiento del tiempo? Significa el tiempo señalado por Dios desde toda la eternidad en el cual Cristo había de nacer como un ser humano.
a la vez indica el tiempo en que todas las preparaciones milenarias habían sido completadas y que las profecías estaban por cumplirse. No sé si quisieran algunos ahondar un poquito más respecto a esto, si no, continuamos. Pregunta 6 de comentario. ¿Por qué se refiere a María, la madre de Jesús, como una mujer de humilde condición? Y la respuesta, esta expresión tiene su base en las propias palabras de María en relación a ella misma, las cuales se encuentran en Lucas capítulo 1, versículo 48, y no se refiere a su carácter, más bien a su posición social y económica entre los judíos de ese tiempo. Voy a leerle, hermanos, Lucas 1:48. Lucas 1:48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Primero usa la palabra bajeza, que aquí debemos de tomarlo como un antónimo de alteza. La alteza o la majestad la tiene Dios, la bajeza la tenemos los hombres, y en segundo lugar habla de sierva. Entonces, la condición humilde a la que se refiere precisamente no es que, ay, que humilde, ay, que no responde una palabra, que serenita, no, no. Aquí no se está refiriendo a carácter, se está refiriendo es a la posición social del tiempo en el que María vivió. Y nosotros sabemos que María, por lo que describe la Biblia, no era rica, no era rica. De hecho, hay profecías de la Biblia que hablan que Dios se hizo, bueno, no profecías, más bien expresiones del apóstol Pablo que dice que Dios se hizo pobre siendo rico para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Jesús vivió en su humanidad como un judío de los de condición más baja. No era de la realeza, no era de la corte de Herodes. Él vivió siendo un carpintero, igual su madre. Bien, continuamos. Y ya por último, ¿qué circunstancias mayores que un simple abatimiento acompañaron el nacimiento y la infancia de Jesucristo? Y la respuesta es, nació en un establo porque no había lugar en el mesón. Tuvo que ser llevado precipitadamente a un país extranjero para escapar del complot de Herodes de asesinarlo. O sea, circunstancias como esta, ¿no? Que nació en un establo rodeado de vaca, burro, bueno, caballo podía haber, ovejas, cabras. Me acuerdo que una vez, conversando acá con mi esposa de esto, y fue para una temporada navideña donde estábamos leyendo este pasaje y la pregunta, y una pregunta que surgió de ella era que si posiblemente Jesús cuando estaba acostado en ese pesebre donde estaba el heno que comían los animales, si a Jesús posiblemente no se le pudo haber subido una garrapatita o posiblemente, hermano, porque usted se mete en un lugar donde se guardan animales de trabajo del campo, usted no va a encontrar, o sea, primero el mal olor, segundo, hasta parte de los parásitos. Y definitivamente eso son circunstancias mayores. En adición a lo que también menciona aquí, el complot de Herodes para asesinarlo, que cuando llegan los magos de Oriente y le dicen que el rey de los judíos había nacido, este Herodes se volvió loco y mandó a matar a todos los niños
menores de 2 años, porque ya habían pasado 2 años desde que ellos vieron la estrella en el oriente y llegaron a Jerusalén a ver. Sí, Entonces, hermano. sí, Y cuando fue el momento de la circuncisión, había que dar algún sacrificio, ya sea de un buey, oveja, pero el sacrificio mínimo para el pobre era ofrecer un par de palomas, creo que era, los de tórtolas, tórtolas. sí, de tórtolas. Entonces, hermanos, tenemos que darle gloria a Dios por lo que la Biblia nos está ofreciendo, las reflexiones que podamos nosotros estar desarrollando y la consolidación de la enseñanza bíblica en nuestros corazones. Terminamos pues leyendo nuevamente la pregunta número 47 con su respuesta que dice, ¿cómo se humilló Cristo a sí mismo en su concepción y nacimiento? Y la respuesta, Cristo se humilló a sí mismo en su concepción y nacimiento, en que siendo el Hijo de Dios desde toda la eternidad y estando en el seno del Padre, en la plenitud del tiempo le agradó llegar a ser el Hijo del Hombre, hecho de una mujer de humilde condición y nacido de ella, con diversas circunstancias mayores que un simple abatimiento. Bueno, hermanos, hemos llegado